Visión 800 presenta Vida en Él, una guía devocional para tu vida integral. Qué gusto poder encontrarnos nuevamente y juntos animarnos, ¿verdad? Al amor, a las buenas obras, juntos el poder extender este ministerio hermoso. Recomiéndelo, compártalo. Cuando llega ahí por medio del canal de televisión o por medio de internet, y si algo toca su corazón, compártalo con sus contactos, háblele a sus conocidos, para que puedan escuchar esta palabra y también edificar su corazón. ¿Qué le parece? Ahora vamos a estar con la preciosa carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera carta, capítulo 1, versículos del 10 al 17, y vamos a meditar en esta escritura que es también tan rica y sobre todo muy aplicable y muy práctica para nuestra vida hoy también. Regresamos. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Encontramos aquí conflictos. Mire, yo digo que mientras haya pecadores en la tierra va a haber conflictos, ¿verdad? Y ahí en la iglesia no es la excepción, tristemente. Las divisiones en la iglesia, cuando el Señor Jesús clamaba por unidad entre cada hijo de Dios con su Salvador y con su Padre eterno. El clamor que mencionaba ahí en el Juan capítulo 17, cómo oraba Jesús para que hubiera esa unidad. Y sabe que el único que puede lograr eso es Jesucristo. Cuando escuchamos su voz, cuando deponemos nuestras actitudes, nuestros criterios, nuestras opiniones. El otro día estaba escuchando un mensaje que decía, una cosa es lo que está escrito y otra cosa son sus opiniones. Y son cosas bien diferentes, ¿no? Hay muchas cosas en la iglesia que son opiniones humanas. Yo digo, así debe ser, así lo hemos hecho, siempre se ha hecho así, pues sí, pero no necesariamente es la voluntad de Dios. Y aquí encontramos un conflicto al que Pablo, bendito sea el Señor que escribió esta carta, porque nos llega hasta ahora. Hubiera ido, les predicaba, nos hubiéramos perdido esta riqueza. Pero él escribió cartas que se han venido preservando a lo largo de los siglos. Ya tenemos el privilegio de tenerlo, no solamente en un devocional, sino lo tenemos en múltiples traducciones bíblicas con una riqueza impresionante. Vemos ahí en primer término que como hay una súplica, hay un ruego del apóstol en el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál era esa súplica? ¿Cuál era ese ruego? Que vivamos en armonía, que no haya en nosotros divisiones, que mantengamos el mismo pensar, el mismo propósito. Y fíjese que esto es para todos los que formamos el cuerpo de Cristo. Tenemos que esforzarnos para vivir en armonía. Eso significa que si éramos muy dados al pleito, al conflicto, tenemos que ir deponiendo esos pecados, esas malas costumbres y empezar a ser pacientes, tolerantes, amorosos. Por eso Pablo en sus cartas escribe mucho de esto, porque por un lado nos enseña y por otro lado nos corrige. También encontramos que él le dieron un informe, ¿sí?, acerca del comportamiento de estos hermanos corintios. Y el informe se resume en que había rivalidad entre ellos. Pero igual hoy, mi amado, una de las actitudes feas de una persona
que se llame cristiana, es estar en competencia, ¿no? Yo veo muy seguido, por ejemplo, en el Facebook, y ahí también me puede contactar con todo gusto. Yo veo muy seguido que ponen declaraciones como mi mamá, la mejor del mundo, mi marido, el más maravilloso, y así cosas. ¿Cuándo fuimos llamados a competencia, mi amado? La verdad que si tienes una mamá excepcional, bendito sea el nombre del Señor, pero no significa que sea mejor que otros, ¿ves? Entonces, aquí tenemos eso también ahí cosido en nosotros, el estarnos comparando, el estar rivalizando, el tener celos. ¿Sabes que los celos, las contiendas, nacen mucho de una inseguridad personal? Y entonces llega a oídos, en este caso llegó a oídos de Pablo, pero llega a oídos de Dios. Y Dios no solamente ve que hay la rivalidad, sino lo que la está ocasionando. La gente que llega a Jesucristo muchas veces llega con la vida hecha pedazos. Entonces viene con traumas, con rechazo, viene con sentimientos de poquedad, viene con orgullo, ¿verdad? Entonces llega a la iglesia y no le toman en cuenta y no le dan lugar de preeminencia, no, ya se siente que nadie la quiere y se va esta persona, ¿verdad? Entonces Pablo tiene que estar corrigiendo punto por punto. Y dice, ¿a qué partido te vas a unir? ¿Al de Pablo, al de Apolos, al de Cefas, al de Cristo? Y hoy parece que es lo mismo. Hoy tenemos un problema bien grave con expositores famosos de la palabra. Famosos me refiero no porque sean buenos, sino son famosos. Porque a través de los medios de comunicación, a mí me impacta, ¿no? Que ves X expositor de la palabra y tiene 1 millón de visitas, por ejemplo, ¿no? Y ves otro y tiene 50. Pues claro que es famoso el que tiene 1 millón de visitas. Pero como que le creemos más a ese expositor famoso que hasta el pastor de nuestra iglesia local. Y entonces empezamos a tener partidismo. Y ahora, ¿cuál es el problema? Que muchas veces esa gente famosa se puede ir desviando por la misma presión, por el mismo orgullo, por la misma vanidad. Entonces se van desviando de la palabra y entonces caemos en ser engañados. En este caso, cuando está mencionando a Pablo, a Apolos, a Cefas, claro que no está diciendo que son falsos profetas, pero está diciendo que necesitan estar unidos en Cristo, que la unión sea por medio de Cristo y no por un profeta. ¿Cómo dice el apóstol? ¿Está dividido Cristo? ¿Sí? Y luego hace una alusión. ¿Pablo fue crucificado? ¿Sí? ¿O él es el que bautiza? Y ahí hace una disertación en cuanto a esto. Dios no mandó a Pablo a bautizar, aunque bautizó a algunos y ahí lo aclara, ¿verdad? Pero ¿qué quiere aclarar? Que los que bautizó Pablo son mejores cristianos o más espirituales que los que bautizó otra persona no reconocida. No, claro que no. Ahora, él, aunque dio su vida hasta la muerte por su amado Salvador, él no es el objeto de nuestra alabanza, él es un instrumento solamente en las manos de Dios. Él siempre apuntaba, vean a Jesucristo, su confianza en él, puesto los ojos en él siempre, no en mí. Ahora, él se esforzaba por dar un buen testimonio. Pero entonces ahora vemos que vamos a unos eventos cristianos y fíjate, a mí me da coraje santo, pero me da coraje que algunos que llevan ahí sus CDs, ¿verdad?, para vender, ya sea de predicación o de música, se pongan en el plano que no quieren ni que les tomen la foto o que se resisten a dar el autógrafo. Y mal hacemos todas las ovejas del Señor, que algunos parecen borregos, ¿verdad?, guiándose y estar ahí formados para que los salude. Ese es el partidismo. ¿Cuál es el propósito de ir a un evento? Conocer más a Dios. Que venga y que ore por mí, que imponga manos, que me dé palabra. Y no viene y no te impuso manos y no te dio palabra y te sientes perdido. Mira, mi amado, ese es el problema que tenemos ahora. Y por eso Pablo hace siglos atrás estaba diciendo, tengan cuidado con esto. Pablo fue enviado a predicar el evangelio, no sabiduría humana, ¿sí? Y la cruz en el mensaje cristiano nunca debe ser perdida de vista. Es el mensaje central del evangelio, porque ahí Jesucristo tuvo el sacrificio mayor, agradable al Padre, para que tú y yo, por ejemplo, ahorita que vamos a orar, podamos acercarnos confiadamente a su trono de gracia. Y no perdamos la visión. Oramos. Amado Señor,
Tú sabes que nuestro corazón, aun cuando te ha conocido, aun cuando te ha recibido, aun cuando sabe tu palabra, tantas veces, Señor, busca esos sesgos de idolatría insatisfechos. Busca el hacer partidismo, busca el hacer conflicto. Dios, ayúdanos, enséñanos. Sabemos que tenemos que morir al yo, que tenemos que dejar de alimentar los deseos de la carne, que tenemos que mirar a Cristo por encima de todo exponente, por famoso y sabio que sea. Señor, enséñanos. Y yo sé que una manera de aprender humildad va a ser humillándonos. Hazlo, Dios, hazlo. Que si bien nos agrada, nos llena ciertos expositores de la palabra, Dios, que no hagamos de ellos unos ídolos, que no por tener una foto, un autógrafo nos hace mejores, Dios. No permitas que nuestro corazón haga ídolos y no permitas que ellos se sientan ídolos, Dios. Visión 800 presentó Vida en Él. Para obtener este libro devocional, contáctenos a los teléfonos 656-611-3620 o en los Estados Unidos al 915-208-2420 o al correo electrónico editorialvidaenel@gmail.com.